En todas las plataformas, en todas partes. Acá también estamos transmitiendo. Vamos a refrescar acá. Te etiqueto en Facebook, ¿vale? Vale, ok. Buenos días, ya van uniéndose amigos por aquí, Buenos días por Instagram, ¿verdad? por Instagram, por Facebook, que estamos a puntito de empezar para hablar sobre la frustración. Cómo tolerarla, cómo aprender a tolerarla y qué es también, ¿no? Sí, eso es importante, poder entender qué es, porque muchas veces no sabemos de qué se trata. Ahí estás etiquetada, Paqui, Gracias, Mariana. En Facebook, ya lo puedes compartir. Ok, gracias. Compartimos, amigos, unos segundos porque es importante que podamos llegar a cuantas más personas mejor para que todos podamos beneficiarnos de esta conversación y cuantos más, pues mejor. Vale. Sí, es importante decir que si nos quieren hacer preguntas, si tienen dudas sobre alguna de las otras charlas que hemos dado, bueno, que estamos aquí precisamente para charlar entre todos, para construir este saber entre todos y que estaremos encantadas de responder, de poder conversar y eso, construir este conocimiento entre todos. Eso es. Bueno, nos presentamos, estamos conversando con nuestra compañera Mariana García, psicoanalista. Buenos días a todos. En formación continua en la Escuela Grupo Cero de Poesía y Psicoanálisis, transmitiendo y con consulta desde Madrid y también, por supuesto, online para todos los lugares allí donde estés. Eso es. Y del otro lado está mi compañera, psicóloga y psicoanalista también en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, es Paqui Robles. Está en Palma de Mallorca y los puede atender tanto presencialmente en su consulta como de manera online. Que es importante que digamos una vez más que es una modalidad que se puso como muy de moda por la pandemia, que es algo que tenemos que agradecer, ¿no?, a la pandemia, pero que la escuela donde nosotras nos formamos venía utilizando hacía mucho tiempo ya, porque, bueno, hay pacientes y tenemos cursos y seminarios que se dan de manera online y tiene la misma efectividad, la misma eficacia que la terapia presencial, con lo cual no dudéis de eso porque lo que importa es la palabra, es escuchar al paciente y que el terapeuta, el psicoanalista, los escuche. Eso es, a través de la palabra. Entonces, lo importante es eso. El psiquismo está en lo que decimos, entre lo que decimos. Bueno, vamos a comenzar, Mariana. Comenzamos definiendo, ¿no?, qué es la frustración, que bueno, el diccionario, la RAE, lo define como la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo, y también define como sentimiento de tristeza, decepción y desilusión que esta imposibilidad provoca, ¿no? Luego está también muy relacionado con la ira, pues eso, con la decepción, ¿no? Que va a provocar y que vemos que en realidad es una decepción, pero ¿hacia con quién es esa decepción, no? Sería la pregunta, ¿no? Porque como estábamos conversando un poquito antes de entrar en el directo, ¿no, Mariana y yo? Pues precisamente tiene mucho que ver con eso que no podemos conseguir o con esa expectativa que hacemos y que al final no se consigue, pero porque quizá haya sido
en ese ideal, ¿no? Que queremos conseguir y que ese ideal que es imposible que se consiga, ¿no? Sino que al final siempre vamos a conseguir otra cosa. Entonces, eso que conseguimos, aunque no sea exactamente lo que realmente habíamos idealizado, pues tenemos que poder aprender a tolerarlo, ¿no? Yo digo, es esa construcción que hemos hecho, ¿no? Aceptarla, aceptar el resultado de ese trabajo que hemos realizado, porque eso que nos pasa al final también, aunque no llegue a ser lo que queríamos, pero es el producto de nuestro trabajo. Y aunque no llegue tan alto como habíamos pensado o deseábamos, pero en esa aceptación yo creo que también comienza, por ahí también comienza un poco el poder comenzar a tolerar, ¿no? Sí, a mí me gustaba la definición que leíste de la RAE porque digamos que el diccionario es algo muy democrático, ¿no? Quiero decir, eh, menciona cosas de las que venimos a hablar nosotras, ¿no? Desde un punto de vista psicoanalítico y sin embargo son todas cosas que están metidas en nuestra vida cotidiana. Sufrimos frustraciones muchas veces, ¿no? Es algo que nos sucede, es algo que es un sentimiento que tenemos, una emoción que tenemos, como muchas veces comentamos tú y yo, de los sentimientos hostiles, ¿no? Estas emociones hostiles que tan difícil nos resulta asumir, ¿no? Y la frustración es uno de esos, pero que por una parte es necesaria, como también hablábamos antes de entrar al directo, y por otra parte tenemos que aprender a gestionarla, aprender, entender de qué se trata, para poder trabajar sobre eso. Es como decías recién, por una parte, eh, es esa decepción con esa realidad, ¿no? Por tener ese ideal que es el que nos guía, que por una parte está bueno que existe ese ideal porque nos mueve, ¿no? Pero por otra parte tenemos que entender que está la realidad y que muchas veces hay que dar más vueltas, hay que no todo es inmediato, que lleva ese trabajo. Y también pensaba que es como ese no poder hacer lo que queríamos, pero también es ese no poder decir, ¿no? Porque no es solamente el hacer, hay muchas veces que nos frustramos con algo o con alguien, ¿no? O que alguien nos decepciona, pero tiene que ver con el decir, no tanto con el hacer, que nos pasa muchas veces que esperamos del otro que haga, ¿no? Sin ponerlo en palabras, y hay como esa frustración con el hacer del otro. Y sin embargo lo que faltaron fueron palabras, ¿no? Entonces, es algo interesante para reflexionar, me parece, lo de la frustración. Porque, como Frustración, decías, sí, que me trajiste la frase frustración por no poder, que la frustración en realidad que parece que tenemos hacia con otros, pero en realidad es eso que nosotros no podemos expresar, realmente es lo que nos frustra, ¿no? Es lo que entendí con el mensaje que diste, ¿no? claro, por una parte, claro, porque la emoción es la de uno, ¿no? El otro no nos viene no nos frustra el otro, sino que nos muestra como un espejo. Digo, al final cuando existe esa decepción, lo que tenemos que revisar es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Digo, por eso me parece lo importante de no poder decir. Al final, si el otro nos decepciona, entre comillas, desde el psicoanálisis sabemos que tiene que ver, que aquello que el otro nos hace tiene que ver más con uno que con el otro, ¿no? Entonces, es que faltó una palabra, faltó ahí la conversación, ¿no? Digo, hubo una falta de palabra para que el otro nos decepcione. ¿Qué esperábamos del otro al final? No estábamos hablando con el otro, ¿no? Porque si no, el otro es una persona como nosotros, es un sujeto imperfecto, que no hay cabida para esa decepción, en términos generales. Sí, un no saber cómo reaccionar, un no saber cómo hablar, un no encontrar palabras en ese momento para explicar eso que te está sucediendo. Realmente eso es lo que nos frustra, ¿no?
pero que después lo Claro, vamos, en lugar de quedarnos, quedarnos en nosotros, lo vamos a focalizar en el otro. También porque es el mejor modo de vernos, ¿no? A través del otro es que nos vemos. Los claro, demás, y por una parte también es como fácil, ¿no? Echarle la culpa al otro. Digo, claro, también es lo más sencillo, ¿no? Que si el otro tiene ese es el otro, pues entonces yo me irresponsabilizo, eso es, ¿no? no tengo responsabilidad en mis actos, digo, Claro, y no hago el trabajo que tengo que hacer para que eso sea diferente. exacto. No, lo que Eh, estamos diciendo es bastante fuerte, ¿eh, Mariana? sí, sí, Es sí, sí, bastante... es muy interesante, por eso a mí me parecía interesante traerlo, porque es algo que le pasa al sujeto en su vida cotidiana todo el tiempo, ¿no? Claro, que pensamos que es el otro el que nos frustra, que por culpa del otro y que en realidad vemos, ¿no? Que todo comienza en uno, que realmente quien no encuentra la solución o la forma de expresarlo es la propia persona que se frustra, que el otro está ahí, pero en realidad no es el otro, es la propia persona la que está frustrada por no poder expresar, poner en palabras eso que le está ocurriendo, como, ¿no? Y claro, ahí entra esa gran responsabilidad que cae en cada uno de nosotros, ¿no? El también darse cuenta, porque primero hay que poder aceptar eso. Primero hay que poder aceptar la propia responsabilidad, la necesidad de ese autoconocimiento, de conocerse uno, de saber, de pensar, a ver, qué es lo que yo quiero decir que no puedo, que me está frustrando, que quiero hacer y que no puedo conseguir. Hay unos aforismos muy interesantes. Déjame que Sí, introduzca una cosa que me pareció importante, porque al sí, final parece como que la frustración es solamente tener esa responsabilidad, digo, sí, es tener esa responsabilidad de hacer algo diferente, ¿no? Pero también tiene que ver con la autoexigencia de uno, ¿no? De cómo llegar a ese ideal. Me parece importante para también. detectarlo, ¿no? Porque muchas veces uno se siente eso, se siente frustrado, se siente mal, ¿no? Y Mm. como decíamos al principio, y bien decía la definición de la RAE, eso genera sentimientos de agresión, de hostilidad, que uno los pone fuera, ¿no? Porque como también decíamos, es más fácil ponerlo fuera que hacer algo con uno. Entonces, eso es importante que también entender que ese ideal es un ideal, ¿no? Entonces que hay que entender la imperfección, hay que entender la incompletud. Claro, cuando uno se comprende incompleto en el sentido de imperfecto, cuando uno se ve imperfecto y se comprende que es imposible ser una persona perfecta, va a poder primero tolerar esa imperfección en uno y segundo, poder tolerar esa imperfección en el otro. Porque si yo no soy perfecto, puedo entender mejor que el otro tampoco lo es. No que si yo quiero ser perfecto al otro, voy a ir a exigirle también a la otra persona que así lo sea, ¿no? Claro, y al final la sensación de frustración desaparece, quiero decir, ¿no? Por eso es tan importante enseñarles a los niños, ¿no? Esto de que la frustración también hay que aprenderla. Las cosas no sé, pienso en la pintura o pienso en cosas, ¿no? Que se van aprendiendo con el tiempo, se van trabajando, ¿no? Que a fuerza de trabajar es como se va haciendo el camino. Entonces uno no puede frustrarse a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, digo, porque es un camino, ¿no? Entonces hay que tolerar el proceso del trabajo. Claro, porque queremos resultados rápidos. Y cuando Claro, se queremos quieren esa resultados perfección rápidos, inmediata. claro, sin hacer ese recorrido, ese trabajo que es necesario para poder hacerlo. Porque no es que no se pueda conseguir eso que deseas. Casi todo lo relacionado con lo humano se puede conseguir. Todo lo que un humano ha podido conseguir lo puede conseguir el otro. Pero es verdad que hay que dedicar ese trabajo
para poder llegar a conseguirlo, ¿no? Y que a veces es eso precisamente que se ignora, ese recorrido, ese trabajo, ¿no? Que es necesario hacer. Y claro, ahí si el trabajo se quiere eliminar, se elimina, pues entra en juego, claro, la frustración de que quiero conseguir eso y no puedo, pero no puedes porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Estás eliminando, estás queriendo evadir el trabajo que hay que hacer para poder hacerlo, porque poderse, si una persona puede, todos pueden, en realidad. Claro, y esto también me lleva a pensar lo del tratamiento analítico, ¿no? O sea, ahora que está tan en auge el tema de los fármacos y todo esto. Digo, al final es como más rápido, ¿no? En muchas ocasiones. Pero más Pero rápido, claro, ¿para qué? eso es, ¿no? Al final es más rápido, parece, ¿no? A la vista tal, pero los resultados no son eficaces. Entonces, ¿por qué? Porque no hay trabajo. Hay como un atajo, pero ese atajo no conduce a nada. Claro, no, lo que es peor, porque al final, bueno, los psicofármacos lo que vienen a hacer es, pues, tapar el síntoma. Lo que te ocurre, pues, digamos, te lo cura de forma instantánea y momentánea, por unos minutos, por unas horas o lo que sea. Cuando se pasa el efecto de Hasta la ese siguiente pastilla. psicofármaco, claro, cuando pasa el efecto de ese psicofármaco, pues la persona sigue teniendo el problema. Por eso lo interesante es que, bueno, con ayuda o sin ayuda de psicofármacos, pero se vaya también trabajando el psiquismo, ¿no? Para que el día de mañana se pueda ser una persona autónoma en el sentido que no tenga que depender de ningún psicofármaco y pueda construir su vida, ¿no? Conforme a su deseo, que eso es realmente lo interesante de la vida, ¿no? Porque vida me parece que solo hay una. Sí. Me parece, estoy segura. Bueno, al menos hasta el momento eso es lo que indica. Bueno, voy a leer Dale, lee los aforismos. mira, estos aforismos que nos dicen: sin frustración no descubrirás que puedes hacer algo por tu cuenta. Crecemos a través del conflicto. Es de Bruce Lee. Es muy interesante este aforismo, por un lado, porque nos viene también nos trae, como anteriormente hablabas, Mariana, la necesidad también de aprender la frustración y de aprender a tolerar la frustración, ¿no? Desde que se es pequeño también, sobre todo, ¿no? Ya cuando, ¿no? Aprender desde ahí para que en la vida adulta, cuando llegue el momento, pues podamos también tolerar esa frustración, ¿no? Que la frustración es eso, es poder tolerar un resultado, que el resultado va a llegar, pero que llegue más tarde, después de ese, como un producto o efecto de ese trabajo que se ha realizado, claro. Después hay otro aforismo que dice: para vencer la frustración, uno debe permanecer intensamente enfocado en el resultado, no en los obstáculos. Es decir, que lo interesante, y aquí también me recuerda el poema uno de los poemas de Miguel Óscar Menaza, ¿no? Que dice que ante la duda seguir remando, ¿no? Nos trae que aunque nos frustremos en algún momento determinado, porque todos somos humanos y psíquicos y en algún momento pues nos vamos a frustrar, pues precisamente la importancia de poder tolerarlo y poder también continuar ahí en ese camino hacia donde queramos y deseamos ir, para poder conseguirlo, ¿no? No tirar la toalla, continuar, continuar. Después hay otro que nos dice: la frustración es un signo muy positivo. Significa que la solución a tu problema está dentro del alcance, pero lo que estás haciendo actualmente no está funcionando y necesitas cambiar tu enfoque para lograr tu objetivo. De Anthony Robbins.
Y después otro que vamos a traer a un compañero de Comunidad Autónoma de Andalucía, Antonio Banderas, que nos dice que la expectativa es la madre de toda frustración. Claro, al final se trata de eso, ¿no? Ese ideal, esa cosa construida que es un poco fantaseosa y que lo que pensaba es que la frustración que hace te detiene, ¿no? Bueno, como decían casi todos los aforismos que mencionabas. Porque si nos paramos a mirar ese ideal, ¿no? Casi todo lo que podamos hacer va a ser poco, porque el ideal es perfecto, ¿no? Es esa expectativa que es muy difícil de alcanzar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir con la realidad, que es la que nos va a dar la medida de las cosas, ¿no? La realidad y el trabajo, yo creo. Porque creo que me parece que el ideal sí que sirve como motor, ¿no? Como querer llegar a eso, pero también en el camino, como decía uno de los aforismos, el camino se va haciendo y también ese ideal va modificándose, ¿no? Porque uno se va transformando en ese trabajo y va como puliendo ese ideal, ¿no? Va modificándolo a medida que camina, a medida que está con otros, porque también en esa frustración personal y esa admisión, ¿no? En ese admitir que uno es humano, que uno es imperfecto, también puede incluir, ¿no? A los otros y darse cuenta de que solo no se puede, de que es mejor con otros también, ¿no? De que en equipo, en grupo, es como se consiguen, se pueden producir mejores ideales o ideales más ambiciosos, ¿no? Pero también donde está el trabajo en equipo se producen cosas más interesantes, se suma al otro y se suman otras imperfecciones que hacen como algo más rico, ¿no? Claro, es que entre todos se puede producir muchísimo más que uno solo. Sí, sí, sí. Estoy en esto totalmente de acuerdo, es así, es que es entre otros que se puede llegar a producir algo totalmente diferente y mucho más Más que rico, nada enriquecedor. porque, claro, más que nada porque nos viene también a traer, estaba pensando ahora, vuelvo a los niños, ¿no? En esa frustración, no sé, del juego y todo esto, el jugar con otros, ¿no? Presenta un juego nuevo, un juego distinto, algo desconocido, y nos pasa a los adultos también, ¿no? Pasan los adultos, evidentemente, ¿no? Trae esa cosa diferente que uno incorpora y permite hacer de otra manera, permite como sortear esa frustración que puede servir también para aprender, ¿no? Digo, uno puede tomar se pueden tomar dos alternativas. Se puede tomar la alternativa de quedarse en la frustración, ¿no? Y detener ahí el camino, o puede aprender de ese inconveniente, de ese obstáculo, rodear el obstáculo, saltarlo, ¿no? Digo, se pueden hacer muchas cosas con el obstáculo. No se puede parar a mirarlo y quedarse ahí, o yo qué sé, escalarlo, rodearlo y seguir adelante, ¿no? Que Claro, al final poder es de lo que se hablarlo, trata. poder elaborar Ponerle ese palabras. obstáculo, claro, ponerle palabras, porque lo que a veces es como comenzamos hablando, es que el tema es que, claro, esa frustración está muy producida, tiene mucho que ver con ese no encontrar palabras para poder explicar y decir eso que te está ocurriendo, ese obstáculo, ¿no? No tener palabras para ese obstáculo, eso es la frustración, una de las mayores frustraciones que hay en el ser humano, ¿no? Y claro, ahí pues el poder encontrar esas palabras para definir eso que te está ocurriendo, sucediendo, poder, pues va a ayudar a poder pues sortearlo, a poder ayudar a superarlo y poder ayudar a continuar, ¿no? Y el obstáculo, es que el obstáculo también es necesario en la vida, es que es necesario. Sí. Es que si no hay obstáculo no crecemos. Es que si no nos frustramos en la vida no crecemos, por muy duro que sea cuando uno esté frustrado. Pero Bueno, precisamente es esa que frustración
Claro, pero esa frustración es la que hace al ser humano querer cambiar, querer modificarse, querer crecer, que necesita hacer algo para cambiar esa situación. Si precisamente por estar incómodo, en esa incomodidad, es en la que crece, en donde crece la persona, ¿no? Pues claro, si todo le va muy bien y todo tal, pues de ahí no se mueve, ¿no? Pensaba que en realidad es necesaria en el sentido de que el sujeto está en la realidad y la realidad es distinta a cómo el sujeto la piensa. Digo, es inherente. La frustración es casi inherente al ser humano. Porque en el único momento donde no existe la frustración es cuando ese bebé está en la teta de la madre. Ahí no hay nada, pero ya, ¿no? Cuando ese cachorrito humano empieza su desarrollo, ya empieza a haber frustración, porque esa mamá mira para otro lado, porque esa mamá tiene otras cosas que atender, ¿no? Digo, empieza a haber frustración desde el momento uno. Entonces, la realidad es la que se impone al sujeto. Y en el momento en el que el sujeto deja de atender a esa realidad es cuando empieza a no haber frustración, quiero decir, a montarse su propia película, ¿no? Pero en ese momento es que el sujeto no está en la realidad, está en otra parte, está en su propia realidad. Entonces es inherente al sujeto, es inherente al ser humano, porque el ser humano es psíquico y es social. Estamos inmersos en una sociedad, entre otros, a donde necesitamos de los otros, ¿no? Y los otros no siempre cumplen con las expectativas, como decías antes, y uno mismo no cumple con sus propias expectativas, porque uno es un sujeto dividido. Entonces, uno mismo es quien no cumple con sus propias expectativas. Digo, ese ideal que se nos impone, ¿no? Está puesto desde ese inconsciente, y ese no llegar al ideal también tiene que ver con uno. Es esa propia contradicción. Eso es lo más interesante. Claro, porque también hay que poder tolerar llegar a ese ideal, ¿eh? Eso es. Digo, por eso es Preparados. tan rico este tema. Por eso es tan rico este tema, porque al final se trata de eso, se trata de cuestiones inconscientes. Y mientras que te escuchaba hablar ahora pensaba eso, ¿no? Por eso es interesante sentarse en el diván, tumbarse en el diván y poder hablar, ¿no? De eso que le pasa a uno, porque las frustraciones de cada uno tienen que ver con cada uno. Esto no es matemático ni es igual para todos. Recién estaba leyendo a Freud, ¿no? Y es esto, o sea, cada tratamiento es único. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta, tanto los psicoanalistas como los pacientes, ¿no? Y eso tiene su cuestión súper relevante y la singularidad del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Cada uno es un sujeto único y lo que le pasa a cada sujeto es lo que le pasa a cada sujeto. Y el psicoanálisis lo abordará de manera singular, por eso, porque es importante lo que el sujeto tenga para decir de su propia vida. Que también es interesante precisamente en el proceso psicoanalítico personal, personas que ya se psicoanalizan, poder tolerar, ¿no? Esa frustración de a veces querer resultados rápidos y ya querer solucionar eso que les pasa rápido y ya, ¿no? Que a veces tiene mucho que ver también precisamente con aprender primero a poder tolerar esa espera, a poder tolerar que tienes que trabajar para poder conseguir eso. Y ahí en ese camino es donde vas a poder construir tu deseo, ¿no? Sí, también pensaba la frustración que muchas veces ocurre con los pacientes de tener la sensación de que había algo que ya estaba elaborado, ¿no? Y vuelve, ¿no? Estas cosas que vuelven porque también forman parte del tratamiento. Y es como, pero si esto ya estaba, ¿no? Bueno, pero es que es ese camino, hay que seguir en ese camino, porque se trata de eso, ¿no? Claro, la pulsión que siempre vuelve. Somos Claro, seres y pulsionales. las resistencias, digo, hay cosas que son complejas de abordar, ¿no? Y que no por eso uno se tiene que frustrar, todo lo contrario. Uno tiene que seguir en ese camino, en ese trabajo de transformación.
Sí, que aunque te frustres tienes que continuar si realmente quieres eso, pero hay que querer que después cuando se supera la frustración, son cambios brutales los que se producen, ¿no? En el paciente, digo. Una vez superada esa resistencia o esa frustración, es un cambio brutal el que se produce, una mejoría ¿no? en la personalidad del sujeto, porque pues está entendiendo y conociéndose a sí mismo, ¿no? O a sí misma. Sí, yo creo que es una mejora en su vida, ¿no? En todos los aspectos de su vida, en cómo se puede vivir de una manera diferente, ¿no? Porque cuando uno es capaz de tolerar incluso la frustración, ¿no? De poder comprender, porque hizo un trabajo inconsciente para comprender que la frustración es un sentimiento, una emoción que tenemos los seres humanos, ¿no? Que no pasa nada, que, digo, al final el momento de sentir esa frustración incluso es más corto, ¿no? Porque es como decías recién, somos todos seres humanos y nos pasan más o menos las mismas cosas. Solo se trata de qué hacemos ante esas cosas que nos pasan, ¿no? Exacto, ¿Cómo es nos que, paramos ahí? claro, porque lo interesante precisamente, que bueno, nosotros lo decimos así para que se pueda entender, ¿no? Pero en realidad no se trata de entender que la frustración es necesaria, pues ahora lo estamos diciendo para que se pueda comprender, pero cuando acontece de forma inconsciente, no acontece porque a través de ninguna sugestión ni a través de ningún pensamiento consciente, sino que de pronto, pues la persona antes, para que podamos entender un poco, ¿no? Puede suceder que cada persona, estamos diciendo que en cada uno acontece de forma distinta, pero por traer un ejemplo, por ejemplo, antes la misma persona que antes de analizarse, cuando se frustraba, pues resultaba que ahí abandonaba, tiraba la toalla y dejaba eso, el camino, ese camino, ese deseo que hacia eso que quería conseguir. Ahora, estando en psicoanálisis, la persona ante esa frustración va a reaccionar de forma inconsciente, de forma diferente. Es decir, manteniéndose ahí en ese camino, encontrando otra solución, superándolo, ¿no? Que es una de las formas de los modos en que podría acontecer, ¿no? Para que podamos comprender que no es a través de la sugestión, sino que es a través de ese trabajo inconsciente y que se produce como un producto efecto de ese trabajo, ¿no? En el efecto, en la forma de reaccionar ante los acontecimientos, ante eso que nos pasa. Que no es Claro, que que yo se ve en el diga, acto. claro, que se ve en el acto, que no es que yo diga, ay, es que claro, yo entiendo que es necesario frustrarse y que esto me va a producir bien y que hay que continuar. Y ya, entonces me esfuerzo a continuar. No, no es así. No es que la persona se tenga que forzar a continuar, nada de eso. Es que a través de ese trabajo se ha producido pues el proceso inconsciente en el cual la persona, en lugar de querer abandonar, tirar la toalla y dejar ese deseo ahí, pues encuentra esa solución, ¿no? Para... Claro, porque si es desde la conciencia, como estaba explicando Paqui, al final uno no, sí, tengo que seguir, pero no hay transformación, digo, cuando uno se impone desde la conciencia, ¿no? Esos cambios de prácticas, no son efectivos, es como que uno está yendo contra algo y es forzar las cosas, entonces el cambio tiene que ser a otro nivel. Eso es lo que estamos tratando de decirles. Y había una cosa que quería retomar que dijiste antes que me pareció súper importante. Y es como esta frustración, ¿no? Ante el éxito, que me parece súper importante. Y es que, ¿no? Cuando alguien le está yendo muy bien o está consiguiendo eso que quería, ¿no? Aparece algo que lo detiene.
aparece como esa, que igual no tiene que ver con eso mismo, pero esa frustración que detiene llegar a ese lugar. Es importante también hablar de eso porque pasa, ¿no? Porque echa por tierra muchos objetivos o muchos proyectos, y eso también es algo que es importante quizás analizar, ¿no? Analizar desde la terapia de esa persona, de ese sujeto, para poder conseguir eso que deseaba realmente conseguir, ¿no? Digo, ayer escuchaba una entrevista por la radio de una persona que hacía mucho tiempo, una persona famosa que hace mucho tiempo había comentado que hacía análisis, ¿no? Que, vinculado con el malestar, ¿no? Como con la angustia y tal. Pero también es importante recalcar que uno puede acudir a un psicoanalista incluso cuando tiene estas cosas importantes y muy deseadas, ¿no? Que tiene la sensación como que no es capaz de afrontarlas, ¿no? Digo, un éxito, un proyecto que está saliendo todo lo bien que deseaba que saliera, ¿no? Digo, hay veces que el sujeto no es capaz de soportar eso bueno que le pasa. Y es un momento interesante también para acudir al psicoanalista, porque si trabajó para eso, ¿por qué no lo va a conseguir? ¿Por qué se va a bajar antes, ¿no? De ese tren. Claro, es como no tolerar el propio deseo también, es como... Claro, digo, ¿por qué va a tener que aparecer algo que frustre eso? Claro, no aceptar el trabajo que ha hecho hasta llegar ahí. Y ahora ha tenido ese resultado que es el que esperaba y resulta que no lo afecta. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Porque cuando yo pensaba el tema de la frustración el otro día y tenía mis notas acá, también digo, la frustración también es para alguien, ¿no? Como todo síntoma, me parece, quizás. No sé si se podría pensar la frustración como un síntoma, pero digo, todas estas cosas también son para alguien, ¿no? Digo, ese ideal se erige en cada uno de nosotros respecto de algo, ¿no? Entonces, esa frustración también obedece, digo, está inconscientemente, está dedicada a alguien también. Es importante eso, Sí, 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 sí. Claro, tengamos ¿no? en cuenta que somos sujetos divididos, ¿no? Que no somos todo conciencia, todo lo que conocemos. Y que sí, que todo lo que hacemos sabemos desde el psicoanálisis que lo hacemos para algo o alguien. Es decir, que estamos, como antes has comentado, estamos entre otros, nacemos entre otros, aprendemos de otros, el lenguaje nos llega a través de otros. Es imposible, es que aprendemos a hablar para poder comunicarnos entre otros. Es imposible que eso que hagamos no esté dedicado también para algo o alguien, para algún amor, para mi mamá que quería que fuese médico. Claro, porque también nos frustramos desde muy chiquitos, ¿no? Desde el principio existe esa frustración. Claro, es interesante porque ¿qué se hace, ¿no? con eso? Yo creo que es interesante. Claro, no, desde pequeñitos en el momento y que es necesario. Imagínate un bebé que a medida que abre la boca le meten la teta. En algún momento será necesario que ese bebé llore, que quiera comer, que, no, que la madre no sepa qué le está ocurriendo y que no le dé la teta y que va a ser ahí donde se va a producir ese crecimiento de esa persona. Es como hay un chiste, además, que viene a decir esto, ¿no? El que está, el hijo que se lo ponían, siempre se lo hacían todo, ¿no? Y un día, pues fue a comer, ¿no? Fue a comer y le faltaba la cuchara. Estaba, bueno, no, hay diferentes versiones, pero una de esas le faltaba la cuchara. Dice,
me falta la cuchara, ¿dónde está? No, para comer. Dice, pero hijo, pero si tú nunca has hablado, ¿cómo es que hablas? Pensaba que no hablabas. Y decía, es que hasta ahora todo estaba perfecto. Claro, es cierto. Claro, y pensaba ahora que decías, ¿no? Esto del niño ese tan atendido, tan todo perfecto. Digo, la frustración esa también es necesaria, bueno, lo decíamos antes igual, ¿no? Pero esa frustración es necesaria para que ese niño salga de ahí y busque fuera de esa familia otra cosa, ¿no? Para salir de esa familia al mundo. Digo, si no existe esa frustración, si existe la perfección, además todo tan perfecto que me quedo ahí donde es perfecto y no me muevo de ahí, ¿no? Digo, en este sentido, no quedarse en la frustración, sino que volvemos, es la realidad en verdad la que nos frustra, es la realidad la que nos viene a decir que es de otra manera, es la realidad la que nos indica que uno está inmerso como sujeto psíquico y social en un mundo, ¿no? Donde no todo es como uno desearía que fuese o en ese mundo fantasioso. Entonces digo, si no existiera eso, no podríamos introducirnos en el mundo. Digo, es interesante no quedarse en ese sentimiento como quejumbroso y de crítica solo, ¿no? De queja, de fastidio, de inmóvil, ¿no? Sí, de demandante, demandando Eso es. el niño demandando que le den, que le den, que le den y no teniendo en cuenta esa realidad, que es que Claro, es una posición muy infantil. claro, es que es muy importante tener en cuenta, como decías, la realidad material. Que cada uno luego tiene su realidad psíquica y por eso es interesante no quedarse en la propia realidad psíquica, ¿no? Y tener en cuenta la realidad material, pero que la mayoría de las veces, para que nos saquen de esa realidad psíquica, de nuestra propia realidad psíquica, necesitamos del otro, necesitamos del profesional que nos venga a realizar esa lectura y nos venga a traer la realidad, la Total. otra realidad, ¿no? Para que entre eso pues se pueda realizar ese trabajo de estar en el mundo, que es de lo que se trata, porque claro, si no, si solo tenemos en cuenta nuestra propia realidad psíquica, pues Ahí no hay otros. no, ahí no hay otros, no crecemos, no sé, que se detiene el mundo, ahí no se vive. Que la realidad, pues hay que introducirla en la vida y tolerar esa frustración que nos trae la realidad, porque así es el mejor modo de poder crecer también. Eso es. Pero que es necesario el trabajo, que no podemos evitar tener que hacer ese trabajo que hay que hacer en cada uno a nivel psíquico para poder mejorar y tolerar o solucionar, o encontrar la solución a esa frustración, ¿no? Así es, Paqui. Pero bueno, vamos a frustrarnos un poquito por hoy, vamos a dejarlo acá. Muy bien, me parece muy bien. Así os dejamos con las ganas de más y de seguir trabajando. Y solo les contamos que la semana que viene, un poco a cuento del Día Internacional de la Mujer, que es el martes próximo, vamos a hablar de la construcción de lo femenino, pero como el psicoanálisis bien lo comenta, lo femenino tanto en el hombre como en la mujer, porque todos tenemos lo femenino y lo masculino que habita en nosotros. Entonces es el Día de la Mujer, pero vamos a hablar de lo femenino. Muy interesante, porque atentos también los Sí. hombres, que las mujeres de hoy en día necesitan hombres también que tengan su parte de feminidad también desarrollada, ¿eh? Sí. Bueno, todos la tenemos, lo que pasa es que algunos la tienen un poco más oculta, pero es necesaria, ¿no? Como dijimos en alguna oportunidad, no vamos a desvelar cosas, pero tenemos esas 4 posiciones. Así que bueno, Paqui, muchas gracias por estar ahí. Muchas Aquí, gracias a todos Mariana. los que nos siguieron por Instagram y por Facebook. Y seguimos adelante. Hasta Hasta la luego. próxima. Chao. Chau, chau. Hasta luego.